Entonces, estamos en el capítulo 6 de Hebreos y encontramos que la idea principal del autor en este capítulo, el mensaje principal para sus lectores, es presentar una advertencia de las terribles consecuencias de abandonar la fe en Cristo. Sin embargo, el propósito del autor no es desanimar, no es desalentar a ninguno de sus lectores. El escritor a los Hebreos escribe este libro a judíos que se habían convertido a la fe cristiana, pero que estaban recibiendo obstáculos, oposición, persecución de parte de sus mismos coterráneos, es decir, judíos que no creían en Jesucristo. Judíos que rechazaban el mensaje del Evangelio y estaban presionando a aquellos judíos que habían aceptado la fe. Y la presión era tanta que estaban desanimándose y estaban queriendo regresar al judaísmo con sus tradiciones y sacrificios. Y por eso entonces el escritor les escribe para motivarlos y animarlos a seguir hasta el fin. Mi propósito en este mensaje de hoy es precisamente el mismo. Yo deseo que usted salga de aquí motivado, que salga fortalecido en la decisión de seguir en la carrera cristiana hasta el fin. Eso es lo que yo deseo y esa es mi oración. Sin embargo, el escritor de Hebreos habla de el peligro de la apostasía. Esta palabra hace referencia a apartarse, dejar el camino, dejar la fe genuina y verdadera en Cristo Jesús. Ese es el peligro que hay, de que los cristianos se aparten del camino del Señor debido a las presiones, debido a los obstáculos y a las dificultades de esta vida y de este camino. La función entonces de esta advertencia es ayudar a los verdaderos creyentes a terminar la carrera de la fe. Hebreos 6:1 dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esta es Hebreos 6:1 de la versión Reina Valera. Tres palabras deseo destacar en este versículo y las he subrayado. La primera es, por tanto, una palabra conectora, una conjunción. Y la segunda, rudimentos, un sustantivo, así como también perfección, un sustantivo.
Primero, el escritor en Hebreos 6:1 empieza con esta palabra que une el pensamiento que vino desarrollando en el capítulo 5 con lo que va a exponer aquí en el capítulo 6. Por tanto, hace referencia particularmente a Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11 al 14. Y quiero citar el contexto de este 6.1, Hebreos 6.1, que sería el contexto directo Hebreos 5.12. Es decir, el versículo anterior, el pensamiento que conecta y une, hace relación al capítulo 6. Hebreos 5.12 dice: porque debiendo ya ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Este versículo, Hebreos 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos, hace relación a lo que dijo en el capítulo 5, y que allí les habló de ese estancamiento espiritual en que estos creyentes se encontraban. Después de determinado tiempo de estar en el camino de la fe, no habían avanzado ni crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, de la sana doctrina, y que eso le impedía al autor presentarles doctrina profunda. Particularmente le está hablando allí sobre el sacerdocio de Cristo versus el sacerdocio bajo la ley de Moisés, el sacerdocio arónico. No les puedo hablar de tanta profundidad de esta doctrina, les dice, hermanos, porque ustedes no tienen la capacidad para recibir y entender esto. Hay una exhortación allí. Entonces tenemos en Hebreos 6.1 allí dos sustantivos muy importantes: rudimentos, y hace referencia a elementos básicos. A eso hace referencia, los rudimentos de la fe. Es decir, las vocales, el abecedario espiritual o bíblico. Ya ustedes deben aprender eso o deben de saber eso. Sin embargo, ustedes están en ese punto, en ese nivel, no han crecido. Y tenemos aquí el otro sustantivo, perfección. Habla no de un crecimiento al nivel de que ya no necesite aprender más, sino que habla de un estado de madurez. Vamos adelante a la perfección. Esa es la meta del camino cristiano: crecer, madurar, avanzar, progresar, no quedarte estancado. Vamos adelante a la perfección, dice el autor. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Noten esto. Dije que rudimentos tienen que ver con conceptos básicos. Son muy importantes. Es la fundación, son los fundamentos. Pero ¿hasta cuándo vas a seguir echando y trabajando en los fundamentos? ¿Y cuándo vas a ir para arriba? Ese es el punto aquí. Vamos a dejar a un lado ya lo que se estableció y seguimos a la perfección. Y luego entonces, allí en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2,
versículos 1 y 2, él menciona cuáles son esos rudimentos de la fe. Y presenta allí en versículos 1 y 2 una lista de lo que él llama rudimentos de la fe. Pero noten, fíjense, algunos dicen, ese era el plan de discipulado, las doctrinas básicas que los hermanos le enseñaban a cada creyente cuando se convertía a la fe. Tenían un plan de discipulado. Es muy importante tener un plan de discipulado. Nosotros salimos a predicar y queremos bautizar, pero estamos en la capacidad de conservar las almas que se bautizan y que se convierten. Porque el trabajo no solamente termina cuando traemos a los pies de Cristo a alguien y esta persona es bautizada. De ahí comienza el trabajo de discipular. Entonces aquí presenta los rudimentos de la fe, que fíjense, analizando a fondo el texto, notamos que son 3 pares de temas, tópicos de esas lecciones básicas para nuevos discípulos. Eso es lo que da a entender ahí. Primero, la doctrina de arrepentimiento. Ese es el primer curso, la primera lección. Se convirtió, se bautizó, entonces voy a enseñarte ahora la primera lección, es el arrepentimiento. Y una vez que el nuevo convertido aprendió qué significa el arrepentimiento, qué implica, entonces está listo para la segunda, fe en Dios. Cuando el discípulo aprobó la segunda lección, entonces pasa al tema de bautismos. Y miren, en plural. Algunos dicen, en realidad, ¿cuál bautismos hace referencia? Solo hay un bautismo para salvación, dice Efesios 4. Un Señor, una fe, un bautismo para salvación. Pero nosotros sabemos que los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Una promesa que Cristo les enseñó a ellos. Luego que han pasado el tema de bautismos, luego viene imposición de manos. Ahí tiene que ver entonces con los dones espirituales milagrosos que eran transmitidos por la imposición de manos de algún apóstol. Luego entonces, aprobado ese curso del tema de los dones, llegaban a la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es decir, pareciera que en la lista de lecciones para el discipulado de los nuevos convertidos no se les hablaba del juicio eterno si no hubieran aprobado la primera lección sobre el arrepentimiento. 3 pares de lecciones. Vamos adelante a la perfección. Avancemos hacia la madurez. Sigamos adelante hasta llegar a ser adultos. Maduremos. He citado en 4 versiones la misma expresión de Hebreos 6:1. La primera es la versión Reina Valera, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, y la versión Palabra de Dios para Todos. Traduce maduremos. Lo he citado para que ustedes vean cuál es el sentido del sustantivo perfección. No habla de que no hay cabida para crecer más porque ya lo tiene todo. No, habla de un crecimiento, habla de madurez. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Deseo detenerme un poquito más en esta exposición, explicando cuál es el sentido que el Espíritu Santo presenta allí con esta exhortación. Vamos adelante a la perfección. Nueva Versión Internacional. Por eso
dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Noten cómo la Nueva Versión Internacional traduce Hebreos 6:1. Rudimentos los traduce como enseñanzas elementales. Perfección traduce madurez. Dios habla hoy, así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Y Dios, palabra de Dios para todos, dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Entonces noten cuál es la meta de todo cristiano. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que crezcamos, que maduremos. ¿Hasta cuándo vas a estar en ese mismo nivel de tu vida espiritual? ¿Hasta cuándo vamos a seguir luchando con los mismos pecados de siempre? Los malos hábitos, los hábitos pecaminosos, formas de pensar igual a lo que pensábamos antes de convertirnos a Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en ese nivel y en ese estado espiritual? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que maduremos, que crezcamos. Pero saben, se necesita esfuerzo personal. Se necesita que cambiemos hábitos pecaminosos y los reemplacemos por hábitos que dan crecimiento. Mientras no abramos la Biblia personalmente todos los días, nunca vas a crecer. Comienza por allí. ¿Tienes un plan de lectura de la Biblia para este año? ¿Hay un compromiso y hay una disciplina que tienes para leer la Biblia todos los días? Nunca vas a crecer si no dedicas tiempo. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha. Ejercítate para la piedad. Noten esto. Ejercítate para la piedad. Un imperativo, un mandamiento. ¿Y de qué está hablando allí? ¿Cuál es la metáfora que emplea el apóstol Pablo? El gimnasio. Los griegos, ¿acaso su filosofía de vida no era mente sana en cuerpo sano? Olvídense de Power Gym y todos estos gimnasios que ahora son modernos. Los inventores del ejercicio fueron los griegos. ¿Acaso no vemos las esculturas? Hombres musculosos. Era una pasión para ellos el ejercicio físico. Por eso Pablo toma un concepto conocido de ellos y lo traslada al campo espiritual y les dice, oigan, el ejercicio físico es bueno, pero ¿saben qué? Ejercítate para la piedad. Entra al gimnasio de Dios, al sudor santificador. Si no sudas, ¿cómo vas a crecer espiritualmente si no dedicas tiempo a la oración? Si no tienes un compromiso con Dios por tu propio crecimiento espiritual, ¿cómo vas a crecer? Como se le atribuye a este genio Albert Einstein la frase: la mayor estupidez del hombre es esperar diferentes resultados haciendo las cosas de la misma manera. Diferentes resultados, pero sigues haciendo las cosas de la misma manera. ¿Va a haber cambios? No va a haber cambios. Tienes que cambiar lo que estás haciendo, reemplazarlo por cosas diferentes para que esperes entonces
resultados distintos. El autor entonces hace una declaración de fe y de dependencia en Dios, versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Noten aquí la reverencia y humildad del escritor. Y esto haremos si Dios lo permite. El crecimiento es obra del Espíritu Santo, pero también es una actitud del hombre. Recuerden, escuchen esta verdad bíblica. Escuchen esto. La salvación es obra de Dios, pero también es obra del hombre. Esto es teología bíblica. Claro que la salvación es por gracia, pero ¿qué debo hacer yo? Sujetarme, obedecer a lo que Dios dice. La imposibilidad de arrepentimiento de los que han caído después de recibir la bendición de Dios. Miren, entramos ahora al punto esencial del capítulo 6 de Hebreos. Y yo deseo mucha reverencia y concentración para este punto. Es muy delicado lo que vamos a ver. Esta lección no es una lección común y corriente de esas que recibimos a diario. Esta lección es fundamental y muy importante. Entramos entonces al versículo 4 al 6 de Hebreos capítulo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí hay una palabra que sobresale, y es la palabra del versículo 1. Es imposible, dice el autor. La palabra imposible es puesta en una posición de énfasis. El autor de Hebreos no está diciendo que es difícil, sino que no hay esperanza. Fíjense, el diccionario traduce la palabra imposible, que no puede ser, ocurrir o realizarse. Noten esto. Y preguntamos, ¿qué cosa es imposible? Él estaba hablando de aquellos creyentes verdaderos y genuinos cristianos que hubo un tiempo que se gozaron y se deleitaron del camino de Dios, pero recayeron en el pecado. Cayeron en el pecado. ¿Qué dice el escritor que es? Es imposible. ¿Qué es imposible? Que vuelvan a experimentar el arrepentimiento para salvación. Hebreos entonces emplea la palabra imposible en otros contextos, pero con el mismo significado. Noten esto. Aquí mismo en Hebreos, regla de interpretación bíblica, hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete. Una regla básica para todo estudiante de la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Entonces aquí tenemos la palabra imposible.
el escritor emplea esa misma palabra con el mismo significado, pero en diferente contexto. Miren, Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. ¿Hay algo imposible para Dios? Es imposible mentir. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Noten esto, la misma palabra imposible en dos contextos distintos. El primero habla de que Dios no puede mentir. Es imposible, porque va en contra de su esencia. Él es verdad. Y la segunda palabra entonces, el segundo pasaje, Hebreos 11:6. No se puede agradar a Dios si uno no cree que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, es decir, crea que Dios existe en primer lugar y que Dios recompensa a los que le buscan. ¿Quieres agradar a Dios? Créele a Dios. Oigan esto, no solamente en el terreno espiritual decimos cree en Dios, créele a Él. Ahí es donde está el detalle. Creerle a Dios es donde los creyentes fallamos. La palabra imposible es sinónimo de inamovible. Entonces dice, habla de las experiencias que tuvieron estos creyentes. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Tuvieron toda una experiencia en la vida espiritual. Es lo que dice el texto, ¿sí o no? No fueron personas que se mojaron en el bautismo, fueron personas que experimentaron, sintieron, gustaron, dice la palabra, expresa una palabra que habla de una experiencia personal. Probaron que la palabra de Dios es veraz y que produce resultados. Tuvieron el Espíritu Santo. Ellos gustaron del don celestial. Cada una de estas cosas expresan experiencias que ellos vivieron. Ahora, versículos 7 y 8 de Hebreos capítulo 6, el escritor expresa una ilustración para probar lo que acaba de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Que estos cristianos, cuando caen en el pecado, abandonan conscientemente, deliberadamente, entendiendo lo que están haciendo, y por pura rebeldía dejan el camino. Es imposible que experimenten arrepentimiento. Y pone una ilustración para que ellos entiendan. Dice Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos con los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Un campo
que recibe los cuidados y la atención del agricultor, labra la tierra, limpia, riega, le da todo el cuidado. El agricultor está esperando la cosecha, los frutos, porque él se ha esforzado. ¿Y qué resulta? No hay frutos. ¿Qué es lo que va a hacer el agricultor? Va a quemar la tierra. La va a limpiar. ¿Eso no es algo que ocurre en nuestro mundo? Claro que sí. Dios espera fidelidad, frutos. Tiene todo el cuidado por nosotros. Y si lo que le damos no es el fruto de la obediencia, ¿qué es lo que espera? El escritor admite que fue un poco más duro de lo que necesitaba ser. Y dice en el versículo 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. No se desanimen, hermanos. Pareciera que el autor vio la reacción de sus lectores cuando él habló tan duramente. Y entonces en el versículo 9 quiere apaciguar y dice: hermanos, pero eso no es lo que esperaban ustedes. No se desanimen ni piensen en renunciar a Jesús. Dios aún no se ha olvidado de ustedes. Lean conmigo versículos 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Primero el autor dice: hermanos, Dios no es injusto para olvidar lo que ustedes hacen y han hecho. Ese trabajo de amor, esa dedicación. Confíen en Dios. Pero deseamos que ustedes se mantengan hasta el fin. Fíjense, esa expresión es muy particular en el libro de Hebreos. Hasta el fin. Desde el capítulo 1, el autor va a estar animando a sus lectores: manténganse en la carrera hasta el fin. No abandonen. Eso es lo que está diciendo. Deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Continúen haciendo un buen trabajo. Sigan adelante con esa esperanza hasta el fin. Imiten a aquellos que heredan, no ganan, las promesas de Dios. No se desanimen. Las promesas de Dios son confiables. Versículos 13 al 18. Miren este hermoso pasaje. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Noten esto. El autor quiere que los lectores, estos cristianos judíos que estaban desanimados, desalentados por las persecuciones,
por las dificultades que atravesaban por su fe en Cristo y que estaban considerando abandonar el camino de la fe, Él les dice: miren, créanle a Dios, crean en las promesas de Dios. Y les cita el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Y fíjense, el apóstol Pablo hace una tremenda exposición sobre la fe de Abraham en su carta a los romanos. En su carta a los romanos, el apóstol dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esa es la frase y así la traduce la Reina Valera. Creyó en esperanza contra esperanza. Y él explica allí mismo qué quiso decir Pablo cuando Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Porque él dice: Abraham recibió la promesa que él tendría un hijo con Sara. Y su fe no se debilitó cuando él analizó: soy anciano, Sara es estéril, y además de esto, ya no tiene, ya pasó la edad de la productividad o la reproducción en ella. Humanamente no hay esperanza. Reflexionó Abraham, pero por Dios todo es posible. Esa es la fe de Abraham. La fe de Abraham no fue una fe ciega o irracional en un sentido, porque él sí entendió que era imposible humanamente, pero Dios es el Dios de los milagros. Entonces dice a sus lectores y le dice: miren, crean en la promesa del Señor, crean en la esperanza cristiana, porque Dios lo va a cumplir. Y cuando Dios le hace la promesa a Abraham, su promesa era suficiente. Fíjense, su promesa: tendrás un hijo de Sara, era suficiente, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dice lo va a cumplir. Era suficiente, pero Dios agregó algo más como garantía para Abraham. ¿Qué cosa? Juró. No solo hizo la promesa, que ya era suficiente, pero Dios juró, por lo cual es imposible que Dios mienta. Noten esto: nuestra esperanza es inamovible. Nuestra esperanza en Cristo, aunque ahora parezca algo lejano. Cristo viene, cantamos los domingos, vienen sus ángeles, todos los muertos resucitarán, reunirá a todas las naciones, habrá juicio final, cada uno responderá ante Dios, unos al cielo, otros al infierno. El cielo, el nuevo orden de Dios, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, no existirá la maldad, habrá desaparecido. Esa es nuestra esperanza. Pareciera lejana, está como en una galaxia muy distante para nosotros, ¿sí o no? Pero es verdad. ¿Creemos o no creemos? La razón de ser: mire, tú vienes todos los domingos, vienes los viernes, vienes en todas las actividades que la iglesia tenga, pero sabes, nuestro caminar en Cristo apunta hacia esa esperanza. Agárrense de esa esperanza, dice el autor, como una tabla de salvación. Aférrense a ella. Dios va a cumplir. Pablo menciona nombres de compañeros de misiones. Un nombre en particular me llama la atención: Demas. Creo que antes de esto me quedaba el versículo, esto sí
posible que alguien que entregó su vida a Cristo del corazón se pierda porque abandona la fe? Esa es la pregunta que tengo. ¿Es posible que alguien que entregó su vida a Cristo del corazón se pierda porque abandona la fe? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hemos aprendido en esta mañana? O salvo siempre salvo. El apóstol habla de es imposible que experimente arrepentimiento cuando alguien que deliberadamente. Ahora por eso les dije, hermanos, no les dije que se concentraran, porque la lección de hoy, el tema de hoy, no es un tema que estudiamos todos los días. No les dije que esto era delicado. Estamos hablando de condenación eterna. ¿Qué pasa con los hermanos que abandonan la fe? Terminó el año 2019. En nuestra congregación, creo que 3 hermanos abandonaron el camino de la fe. Y si me voy para atrás, podría decir quizá 1 o 2. Y así, cada año, hay hermanos que abandonan el camino de la fe. Año 2020, ¿quiénes abandonarán? No lo sabemos. Pero tenemos una pregunta que debe poner en reflexión a aquellos que están pensando en abandonar la fe. Miren, ayer estuve conversando con un joven, un hombre que bautizamos el año pasado. Y él dejó de reunirse con nosotros sin dar ninguna explicación, y está en una iglesia por ahí. Entonces yo me senté con él y yo le dije: mira, yo no quiero desanimarte a ti de que dejes la fe. Yo quiero que tú sigas el camino del Señor y que vengas a Cristo como Señor y Salvador. Pero sabes, creo que hubiera sido un buen gesto que por lo menos me llamaras o me dijeras: hermano, ya no voy a estar con ustedes. Me puse a pensar que para él bautizarse en la Iglesia de Cristo Panamá Oeste no significó nada. No tuvo ningún significado para él. Porque si hubiese tenido un significado y lo hubiera entendido, él habría valorizado lo que significa el bautismo. Recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38. Y somos añadidos a la familia de Dios. Nacemos dentro de la familia de Dios. Dios nos agrega a su pueblo. ¿No significa nada eso? Pues para él no significa. Y me pongo a pensar que los hermanos que abandonan el camino del Señor no significa nada para ellos, porque tan fácilmente que abandonan el camino de la fe. Entonces Pablo menciona nombres de compañeros de misiones. Un nombre en particular me llama la atención: Demas. En Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Pablo en sus cartas acostumbra a mencionar nombres de hermanas y de hermanos. Pablo, miren, esto es algo extraordinario, nos enseña muchas cosas. Nos habla de el sentido de trabajar en equipo, la humildad de este gran apóstol. Él solo no podía hacerlo todo.
Nadie puede hacerlo solo, todo. Necesitamos trabajar en equipo, hombres y mujeres, trabajando juntos por la misma causa. Y Pablo en sus cartas hacía ese reconocimiento. Entonces aquí tenemos a Demas, miembro del equipo de Pablo. Luego, en Filemón 24, dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí está Demas en la carta a Filemón, mis colaboradores. Pero en segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Miren, yo no sé si ustedes escuchan el corazón de Pablo. No sé si ustedes pueden percibir el rostro, la mirada triste de este soldado de Cristo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Una lágrima corrió por la mejilla del apóstol. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre es mayor. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Es posible que alguien que se ha entregado a Cristo de corazón se pierda. ¿Qué dice la Biblia? La salvación es obra de Dios, punto. Pero también es obra de Dios. Dios no obra la salvación en contra de lo que Él nos otorgó, y eso se llama libre albedrío, voluntad propia. Ni Dios viola nuestro libre albedrío. Es otra doctrina de la Biblia. El hombre, la mujer, tiene la decisión o la facultad para decidir por sí mismo o sí misma. Y eso está en toda la Biblia. En toda la Biblia. ¿Y acaso en el Sermón del Monte Jesús no dice, entren por el camino o por la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta, espacioso el camino. Al final de su discurso, Mateo capítulo 7, Jesús nos dice, el que me oye estas palabras y las hace, cada uno debe tomar su decisión. Dios espera que nosotros le obedezcamos y le sirvamos porque lo amamos a Él, por amor a Él, y que nuestra decisión sea firme hasta el fin.